¿verdad? Ustedes conocen la bufadora, ¿no? Seguro que sí, ustedes son de allá también. Bueno, voy a entrar en el tema de lleno para ahorrar el espacio, el tiempo, para no retenerlos tanto ni tampoco que nos quedemos aquí tanto. Y vamos a entrar, diría, de lleno al libro de, tal vez si me das un poco más de monitores de Romanos. Y voy a tocar algo que tiene que ver con el capítulo 8. El capítulo 8, hermano, es un capítulo muy rico, muy rico. No voy a pretender, está casi prácticamente nulo, los monitores, hermano. No voy a pretender el tratar de abrazar todo en un solo tema, porque sería prácticamente imposible, pero lo que sí le quiero explicar a usted, como cualquier estudiante, ¿verdad? Que oramos por los estudiantes ahorita, y cuando el pueblo de Dios entienda que somos estudiantes, por un tiempo, cuando yo tuve la oportunidad de estar también en la escuela bíblica, a nosotros nos enseñaban principios. Y entre esos principios era de aprender a ser buenos estudiantes para ser buenos maestros. Yo no me considero el mejor maestro, aunque algunos me llaman maestro, pero sin embargo tampoco voy a negar que no lo sea, porque para eso me preparé, para poder enseñar, y por la gracia del Señor fui un muy buen estudiante en la escuela y en la escuela bíblica también, gracias al Señor. Y algunos aprenden a gatas, otros de rodillas, otros caminando y otros corriendo. Pero lo importante es aprender. Es muy importante entender, hermano, los principios en que uno tiene que desarrollarse en el aprendizaje. Y entre esos principios les recuerdo que el buen estudiante se distingue porque no se queda parado, sino que los resultados de su aprendizaje se van a ver con el tiempo. Es bien difícil estudiar, hermano, para algunos. Mejor dicho, para todos, pero para algunos más. Muy difícil, especialmente cuando lo ponen a hacer tesis o lo ponen a hacer exámenes. Lo ponen a veces a hacer exámenes que uno ni siquiera ha estado en las clases y que de alguna forma u otra el Señor le ayuda. No sé si le ha pasado a usted eso, pero a mí me pasó en repetidas ocasiones. Y me refiero en el campo bíblico, hermano, principalmente, porque yo predicaba desde muy jovencito mucho y andaba mucho tiempo fuera de la iglesia y a veces regresaba a hacer exámenes, y en esos exámenes estaba materias que no había tocado uno. Pero otra de los principios es aprender a estar bajo autoridad para poder ser una autoridad. Quien no aprende este principio, va a ser muy difícil el día de mañana que Dios le dé, porque le recuerdo que la autoridad la da Dios. No es la autoridad, no la tiene el hombre, la autoridad la da Dios, hermano, porque viene del cielo, viene de arriba, y tú sabes cuando el Señor te da la autoridad, y el alma de la persona la reconoce también. Aunque hay algunas rebeldes, pues desde luego, que es muy común. Pero he ahí el punto. Son principios de aprendizaje que tienen que ver con la conducta. Cuando usted en el campo secular estudia lo que es conducta, hermano, usted va a entender que la conducta es algo que va a distinguir al ser humano en su forma de ser. El hombre se conduce conforme lo que ha aprendido y conforme lo que ha recibido. Por eso es la importancia de la palabra de Dios en la vida del hombre. Si el hombre, hermano, no tiene la
la palabra en su vida, la palabra de Dios, prácticamente va a carecer de principios. Y la Biblia nos enseña a nosotros a cómo conducirnos. Hemos hablado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mire, ya vamos en el 8, aceleradamente hablando. Vamos en el 8. Y cada uno de los capítulos nos ha resultado en un tremendo beneficio, hermano, en el que cada quien repartidamente hablando ha absorbido lo que el Espíritu de Dios le ha mostrado de acuerdo a su necesidad. El rebelde siempre va a decir: a mí eso no me sirve, yo ya lo conozco. El rebelde siempre va a decir: está bien toda la palabra, pero como que yo no necesito eso no es para mí, eso es para fulano de tal, para fulana de tal, pero para mí no, a mí no me afecta en lo absoluto. Sin embargo, le quiero explicar, mientras me das un poquito más, mi hija de monitores, que la conducta va a reflejar todo lo que hemos aprendido. ¿Se da cuenta, hermano? Usted crece, es muy difícil que en una casa donde ha habido violencia, malas palabras, adictos, los niñitos chiquititos, hermano, no hablen unas palabrotas más grandes que su misma estatura. Muy difícil. Y a mí me ha tocado oír en hogares, entre comillas, cristianos, donde los niñitos chiquititos así, mire hermano, una cosita así pequeñita, tiene unas palabrotas más grandes que su estatura. Pero está reflejando cómo se conduce el hogar. Está reflejando qué es lo que se está moviendo en el hogar. Y por eso se está revelando al hijo que fue criado ahí, ¿no? Y la palabra de Dios nos lleva a la tremenda realidad de que si no dejamos que la palabra de Dios afecte nuestra vida, no va a haber un cambio de conducta. Y vamos a tener una conducta aprendida, hermanos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de la sociedad donde vivimos, la comunidad donde vivimos, las escuelas donde fuimos educados. Usted ya sabe cómo fuimos educados en las escuelas, hermanos. Usted tal vez no pasó por lo que nosotros, ¿verdad? Porque acá le llaman mucho al bullying, hermanos. Yo le digo a mi esposa, yo no conocí el bullying. Ella me dice: porque usted era el que hacía bullying. Lógicamente, ella es la defensora de los pobres. No es eso. Lo que pasa es que en nuestro tiempo no existía esa palabra, hermano. Nosotros lo arreglábamos inmediatamente. Cuando había alguien que tenía bullying, a la salida nos vemos. Hasta apuestas hacían a ver quién iba a ganar, hermano. Esa era la forma de arreglar nuestra situación. Y no había un daño del alma como hoy tenemos tantos niños ahí que cuidadito no lo toquen porque lo van a lastimar. Y el pobre está siendo más traumado. Imagínese, hermano, un padre diciéndole a un hijo: no vayas a la tienda porque te va a robar el robachicos. Y cuando cruces, cuidado con los carros porque te van a atropellar. Pues hermano, mire qué forma de hablarles. Ese pobre niño va a crecer con una, hermano, conducta de insuficiencia, temor, miedo y hasta con posiblemente un trauma o un daño, hermano, de que no sirve ni siquiera para hacer un mandado. Vaya a ver los niños que crecen, hermano, en el campo. La gente que viene de campo, hermano, una víbora, dice: qué linda víborita, a ver, ven para acá. Esta para el caldo. Vaya a ver un chamaco de ciudad, más uno de por acá, una víborita de agua chiquitita. Hermano, salen huyendo. ¿Sí o no? Porque todo eso forma, es lo que le quiero decir. Y lamentablemente, digo yo otra vez, que hoy estamos creando una generación tan frágil que los estamos prácticamente convirtiendo en nuestros propios enemigos el día de mañana. Y si no, pregúntele a las cortes. 12 años poder para emanciparse en el estado de Washington y diferentes estados del país. Hijos llevando a corte a los padres de 12, 13 años que porque ya no quieren vivir bajo su autoridad.
Increíble, hermano. Hijos pequeñitos hablándole palabras soeces a los padres, hermano. Eso es increíble. En mi tiempo, hermano, no existía nada de eso. Había un gran respeto para con los padres. Yo fui todavía de la época donde le besábamos la mano al papá y a la mamá. Hermano, no le levante la vista a los adultos, porque es una falta de respeto, mijo. Una falta de respeto. Pero hoy, ya, en Estados Unidos principalmente, no existe nada de eso. Es increíble, hermano. ¿Cómo? Pero ¿sabe quiénes son los culpables? Los mismos padres. Porque están creando hijos tan frágiles que el sistema los está obligando a que se crean así y se críen de esa forma, al grado que el día de mañana van a terminar golpeando hasta sus propios padres o la madre. ¿Cómo se llama eso? Conducta mala, mala conducta. Pero ¿alguien los formó? Alguien los formó. Y alguien, hermano, no intervino para decirle a esa familia la forma equivocada en que estaban formándose. Y ya cuando ya son viejotes, grandotes los chamacos, hermano, ya quién los para. Los jóvenes de hoy están esperando cumplir 18 años con un minuto, hermanos, para salirse de su casa. Piensan que los amigos los van a mantener o que los familiares los van a mantener, y de repente en el aprendizaje de aprender que no es fácil salirse de la cuna donde crecieron, hermano, se van como si fueran forasteros a dar lástima con el primo 3 días, con la tía 5 días, con el vecino 2 días, en la calle 1 semana, y al final se dan cuenta que no era tan fácil y regresan a casa otra vez. ¿Y sabe qué? Cuando no hay freno vuelven a hacer lo mismo. Otra vez, el mismo protocolo, lo mismo. Falta de respeto a los padres, falta de esto, pero regreso otra vez al punto. Fueron formados. Estoy hablando de una conducta, hermano, que no debe de existir en los hijos de Dios. Para eso tenemos la palabra de Dios, para que nos enseñe. La palabra de Dios viene a marcarnos, hermano, lo dije anteriormente, la frontera en donde puedes moverte sin faltar al respeto, ni violar ni códigos, ni parámetros o límites, mejor dicho, para que nos entendamos bien, ni tampoco protocolos, ¿cómo lo llamaríamos? Formas de vivir, hermano, ahí, que ya están establecidos. Para eso viene la palabra del Señor, hermano. Ayudarnos a entender la importancia de la conducta para que haya una buena revelación. Diga conmigo, revelación. Y el capítulo 8 nos enseña eso. Hermano, que los hijos de Dios nos vamos a revelar, o se está esperando una revelación, pero una revelación que venga del cielo, que venga de Dios, como verdaderos hijos de Dios y no como hijos de las tinieblas que éramos antes. Y le voy a explicar rapidísimo para que usted me entienda, después de haberle hablado todo lo que le mencioné, que es tan importante, y la importancia de aprender a atender la palabra de Dios, hermano, porque entre más palabra tú recibas de Dios, entre más consejo recibas de Dios, entre más exhortación recibas de Dios, más te pones a pensar que puede ser que estés equivocado o hayas crecido equivocado, equivocada en tu forma de vivir, y te motives ahora a adoptar y a valorizar la instrucción que viene por la palabra de Dios, porque muchos la menosprecian. Hay un mensaje, pastorcito, pero ¿por qué mejor no predica 10 minutos? No, eso lo hacen los gringos, hermano. Culto de avivamiento, pasa usted por sus iglesias.
de 10 de la mañana a 10:30. Y mi pregunta es, ¿cómo rayo le harán para tener un culto de avivamiento en media hora, hermanos? Eso lo hacen algunos hermanos que no les importa el cambio, pero muchos de nosotros nos importa que una persona cuando viene del mundo con una mala conducta, una conducta equivocada, venga al evangelio y por medio de la palabra de Dios venga una transformación para que haya una manifestación, una revelación como un verdadero hijo de Dios al mundo entero. ¿Usted se acuerda cuando llegó, hermano del mundo? ¿O ya se lo olvidó? Usted ya no se acuerda, hermano. Mire qué bueno es usted. Yo sí me acuerdo. Ay, hermano Tito, ¿usted se acuerda de cómo usted era? A ver, cuéntenos cómo era. Eso sí no se lo voy a contar. No tengo ningún orgullo de haber pasado, haber crecido desde mi niñez en medio de tantas cosas que usted no tendría idea. En lo absoluto. A mí no me metieron. Yo crecí desde mi niñez en medio de todo eso. Pero le recuerdo que muchos hogares, hermano, vienen de la drogadicción, alcoholismo, de las malas palabras, de la violencia. El hijo le pega al papá, la mamá le pega al esposo, el esposo le pega a la mamá y a los hijos. Y hermano, ahí no hay ningún orden de nada. Y luego venimos a la iglesia, hermano, y hay algunos que le quieren pegar hasta al pastor o a la pastora. Es que pastor, disculpe, así aprendimos en la casa. Y a mí qué me importa, usted ya no está en su casa, está en la iglesia del Señor. Tiene que aprender a reconstruir su forma de vivir. Tiene que aprender a innovar una conducta distinta que se parezca a la palabra que habla escrita de los hijos de Dios. Y no que los hijos de Dios en la iglesia aprendan la conducta del mundo y la traigan a la iglesia, o se vayan de la iglesia a aprender la conducta del mundo como que si fuera lo mejor. Cuando muchos que venimos de allá podemos dar testimonio que el mundo nos hizo palos, hermano. El mundo nos apaleó, nos malenseñó y nos formó de una forma tan equivocada que teníamos, hermanos, recelo, odio, todo, en contra de todo. La sociedad la odiábamos, el sistema también, a la familia también, la autoridad también, el no tener dinero también, la pobreza también, la violencia, todo, hermano, odiábamos. Todo. Y así llegamos a la iglesia. Y algunos aman tanto su antigua forma de vivir, hermano, que cuando se predica la palabra dicen: ay, hermano pastor, por favor, hoy no predique tanto, nomás 30 minutos máximo, ¿ok? Por favor, porque allá en la otra iglesia predicaban 30. Acá predicamos 30 más 60. ¿Sabe? Porque yo soy de los que creen que entre más se apuntale algo, como decía mi madre, de pico en pico llena la gallina el buche, ¿no? Algo así. No, hay otro dicho más bueno. Ella decía, era muy dichera, quiero decir, la viejita esta, mi mamá, pues. De grano en grano llena la gallina el buche. Pero había otro, que tanto le pica el cántaro hasta que ¿qué? Ah, sí, ese es el dicho. Tanto le pica el cántaro hasta que se rompe. ¿Sabe qué hace? La palabra. Cuando usted menosprecia la palabra, está menospreciando que se quiebre su cántaro. Yo estuve en un retiro, hermano, no me canso de decírselo, que los admiré. A los del retiro los admiré. Para toda mi vida me marcó esa gente. ¿Sabe cuántos temas dieron en viernes en la tarde, sábado todo el día y domingo a las 12 del mediodía? Ya íbamos de salida. ¿Sabe cuántos temas dieron? 21 temas. 21, hermano. Yo estuve ahí. Yo tuve que escucharlos. 21 temas. Yo digo, como anhelo que el Señor me dé un retiro con 21 temas para quebrar a todos los rebeldes y a todos aquellos que necesitan una transformación en su forma de vivir.
hermano. Se bajaba uno, subía otro. Se bajaba el otro, subía el otro, hermano. Y ahora un mini break. Ya terminó el break, hermanos. Hay que ir todos rápido a reunirse. Los sugieres con un canasto con agua y trapos, hermano, con hielo. No le miento, con hielo. Había un desvelado y desorientado por ahí, rebelde, que no había entendido a qué había ido al retiro, hermano, durmiéndose. Llegaban los sugieres, hermano, despiértese, estaba en un retiro. Despiértese. Amén. Amén. Tenga, le dejo el trapito para que cuando le sienta sueño se moje otra vez. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay interés de cambio, hay interés de sacrificarse. Hermano, de correr la milla y media extra. Pero que no quiere cambiar, que está a gusto como vive. Este es el capítulo para él. Dios no está de acuerdo con usted. Capítulo 8, hermano, nos habla de algo muy importante, porque nos lleva por todo el recorrido a ver a los hijos. Y este es el capítulo en donde más se habla de los hijos en este libro. Capítulo 8, los hijos, hermano. Habla de los hijos. Como padre, Dios tiene que hablar de la conducta de los hijos. Dígame, ¿qué padre no se siente orgulloso de saber que sus hijos son una maravilla? Hermano, a ver, levante la mano. ¿Quién se siente orgulloso de que un vecino venga, un familiar, un hermano diga: hermano, conocí a su hijo, su hija, qué maravilla, dijo, tiene usted? Respetuoso, me dijo buenos días, lo que ya no hace la gente. No me besó la mano, pero me habló con mucho respeto. Qué bien educado le tiene. Y no esa bola de indios que tenemos hoy, hermano, que pareciera que no existiéramos los adultos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El problema no son los chamacos tampoco. El problema son los papás que no les enseñaron a los chamacos a tiempo a guardar límites. Principalmente cuando no les enseñaron la conducta de los hijos de Dios, que habla Pablo a los romanos. Por eso es importante revisar la Biblia. ¿Qué dijo Pablo? Capítulo 6, hermano, habla completamente acerca de la importancia de morir al pecado. El capítulo 7 es el capítulo de las leyes. Habla de leyes. ¿De qué le hablan las leyes? La ley a usted, hermano. De aprender a respetar límites. ¿Sabe? Los gringos tienen una verdad muy buena escrita, que ellos nos catalogan a nosotros y dicen: ustedes los latinos tienen dos casas. Ellos dicen así. La primera es la casa donde ustedes viven, y la segunda es la iglesia. Así nos tienen los latinos a nosotros, hermanos. Yo no estoy completamente de acuerdo con ellos, porque hay muchos hijos que no respetan a sus padres, ni se sujetan a sus padres en la fe, ni tampoco respetan la casa de Dios. Claro que aquí no hay ninguno, hermanos. Estoy hablando yo de otra congregación que visité por allá en la luna. Pero Romanos capítulo 8 habla acerca de los hijos, hermano, y la conducta cuando se manifiesten. No creo que a usted le gustaría que llegara una persona como le mencioné y dijera: miré a su hijo tirado por allá todo drogado, lleno de orines. Lo miré peleándose por allá lleno de sangre con 3, 4. Hermano, por allá lo balacearon. Tiene como 3, 4 agujeros por acá. Se le está muriendo su hijo. Allá le mataron a su hijo. No creo que ningún padre se sienta orgulloso de un comentario así. A mí me ha tocado ir a funerales, hermano, de personas, de hijos que un día estuvieron aquí en la iglesia con nosotros y se fueron a seguir la conducta del mundo, y me tocó estar en sus funerales. Miren, hermanos, tan grandotes
y viera que cómo cupieron en una cajita de este tamaño y grandote los chamacos. Espero que no se ofenda porque soy medio sarcástico, porque le quiero hablar con la verdad. No hay nada que anhelarle al mundo, porque ahí está el destructor, ahí está el pecado, ahí está el que destruye las almas. Y cuando un jovencito no entiende este principio que le estoy hablando, se está arriesgando no solamente a perder el camino del Señor, sino a perder su vida. Yo he ido al hospital a visitar a jovencitos en más de una ocasión balaceados, hijos de hermanos, por no lastimar su almita, por allá se los balacearon. Déjele, síguele, no les lastime su almita, hermano. Sígale la corriente a todos aquellos que hoy en día nos prohíben educar a los hijos. Ya se le olvidó que la Biblia dice que corrijas al niño con la vara de ¿qué? De la corrección. Dice vara, hermano. Vara, así dice la Biblia. Lo único que hay que tener cuidado es que no descargues tu ira con él. Pues una cosa es la disciplina y otra cosa es descargar tu ira y tu frustración, que es un error muy grande. El niño lo va a sentir y va a quedar marcado, pero hay que disciplinarlo para que su conducta no se parezca a la del mundo, como dice la Biblia. Yo le voy a explicar rapidísimo aquí lo que le acabo de mencionar. Capítulo 8 habla de los hijos. Habla de los hijos que tienen el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16. Con razón porque el mismo Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos, dice, hijos de ¿qué? De Dios. Número 2, habla de los hijos revelados, 8:19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de ¿quién? No del mundo, no de otra, no, los hijos de Dios, hermano. Cuando los hijos de Dios se rebelen, hermano, yo sé que esto lo aplican algunos y muchos a la manifestación que viene, hermano, pero yo quiero decirle que el mandato de la revelación a los hijos es desde ya. Tiene que haber una distinción entre un hijo de Dios y un hijo que no es de Dios. Y Pablo lo explica, hermano. El tercero, los hijos predestinados, 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, que dice, hermanos. Y el otro es ahí, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, a esos también, que dice, glorificó. A los hijos escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces hay hijos que el Señor ha plantado, ha llamado, ha predestinado y que va a dar testimonio como Abel, hermano de ellos. Bonito, ¿verdad? Cuando Dios da testimonio de ti, que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Pablo dice, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque era el Hijo amado. Entonces Pablo aprendió a ser un hijo amado, como hijos amados. Así dice Pablo, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Voy rápido. Aún no me oigo con el sonido que quisiera, mi hija, te soy franco. Dámelo un poquitito más acá para que no tenga que gritar, porque me oigo allá atrás. Entonces ha de entenderse, hermano, de antemano, que los hijos son llamados a desarrollar conducta que los distinga como escogidos y predestinados a manera de ser revelados. Cuando un hijo de Dios se revele, hermano, un verdadero hijo de Dios va a manifestar lo de Dios. Cuando un hijo que no es realmente de Dios no va a poder manifestar lo que es de Dios. Pero cuando un hijo
de Dios se manifieste, va a manifestar lo que trae de Dios. He aquí la importancia que le menciono de que entre más palabra tenga usted, más rápido se quiebra el cántaro del viejo. Entre menos palabra tenga de Dios, más va a tardar su quebrantamiento. Entonces hay conversiones express y hay conversiones, hermanos, a largometrajes. Que va a haber gente que inmediatamente va a llenarse de Dios y va a llenarse de la palabra, va a crecer, hermano, y van a ver algunos que van a estar 20 años en la iglesia y van a ver que llega uno y ¡fum!, el otro lo supera inmediatamente. Hasta predicar empieza. Y la mayoría de las veces ahí es cuando surge el celo. Porque el pastor pone a predicar a este y se acaba de llegar. Pero véale la conducta, hermano, a cada uno. Y usted se va a dar cuenta del por qué. Es que el Señor da testimonio de uno y por qué no da testimonio del otro. Por eso yo le sugiero, acelere, ame la palabra. No limite la palabra en su vida, no la menosprecie. Entre más palabra tenga, más posibilidades de cambio va a tener y menos problemas va a tener. La gente que tiene más problemas es la que quiere vivir en dos mundos, hermano. Un pie en el Señor y el otro en el mundo, en su vida antigua. Es la que tiene más problemas, porque no logra definir su identidad. Y por eso es que viven condenados. Porque siendo hijos, se conducen como que si no fueran hijos de Dios. Como que si todavía estuvieran en el pasado. Entonces Romanos 8:1 nos da la pauta para revisar el por qué tenemos a muchos hijos que no se les ve la revelación por ningún lado y aparte tienen una vida ¿de qué? Condenación. Están condenados por todo, hermano. Llegan a la iglesia, hermano, y las lágrimas que tienen no son de agradecimiento, ni porque el Espíritu de Dios los esté tocando muchas veces. Por el señalamiento que traen. Vienen a la iglesia, hermano, a pedir perdón. Cuando a la iglesia no se viene a pedir perdón. Eso lo hacen los religiosos. Usted se reúne a la iglesia a servir al Señor. Usted se reúne a la iglesia a adorar al Señor juntamente con sus hermanos y el Señor, y se prepara para que la bendición que el Señor va a derramar le caiga a su vida. Usted no viene a pedir perdón a la iglesia. Usted no viene, hermano, ni siquiera a preguntarle al Señor el futuro de su vida, porque Él ya lo sabe. Usted viene, como David decía, entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Eso sí, ahí está. Adorar. ¿Quién entrará a tu santuario? Adorar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar a Dios. Y Jesús se lo dijo en una ocasión a sus discípulos cuando perdonó a una mujer, hermano, que había sido encontrada en el acto del adulterio. Algunos dicen que es ella, otros que no, pero mientras se pelean, yo digo que sí, que regresó a adorar al Señor y agradecerle. No solamente María besó los pies del Señor, sino también una mujer agradecida. Yo digo que fue ella, por haber sentido el poder del perdón, hermano. Y Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero al que poco se le ha perdonado, poco ama. Eso no quiere decir que el pecado, hermano, no sea pecado. Eso representa el ejemplo de los 10 leprosos, 10 sanados y uno regresa agradecido a dar gracias al Señor porque había sido liberado. Hay que ser agradecidos. Pero muchos viven una vida de condenación, hermano, por su conducta. Quiero explicarle.
su forma de vivir, su forma de ser, no están definidos con Dios, hermano. Se van a su casa y son otra historia. Claro que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Digamos que no, pensemos en voz alta, que las mujeres de Levantando la Cosecha son unas santas mujeres de Dios, aleluya. Que cuando su marido llega del trabajo le dice: mi amor, traigo hambre. Ahorita estoy ocupada. Ahí hazte tú lo que puedas. Y el hombre viene, hermano, del trabajo, todavía viene a cocinar. Espérame una hora y ahorita te hago un meal. Meten la mano al refri, sacan un burrito congelado, una bolsita de ensalada congelada, hermano, y una carne de esa toda contaminada con tanto químico. Aquí está tu cena, mi amor. Usted sabe que a mí me ha tocado ver eso, hermano. Yo he ido a comer a algunos hogares y me han servido eso. Y como yo soy bien fijón, hermano, yo digo: no good. Si al pastor le sirven así, pobre marido, digo yo, Señor lo ayude. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo protejan, hermano. Vamos con los maridos, ¿verdad? Ahí está, no sé, el Señor está hablando, hermanos. Diga conmigo: habla, Señor. No, la conducta tiene que ser tanto del varón como de la mujer, hermano. Si bien es cierto, es muy correcto, pero no podemos venir, hermano, a la iglesia a aparentar algo que no se vive en el hogar. Cápteme lo que le voy a decir, hermano. Yo no digo que la misericordia de Dios no sea tan grande, pero no es correcto en un hijo de Dios que vengan a la iglesia malmatándose y ofendiéndose y lleguen a la iglesia condenados a pedir perdón. A esto les habla Pablo y les enseña. La Biblia dice que los hombres levanten manos limpias sin ira ni contiendas. Y en el camino, hasta malas palabras. Aquí no hay ninguno, gracias al Señor, hermanos. Por lo menos no lo he visto. Quién sabe si se me camuflajeó por ahí, ¿verdad? A lo mejor. Eres una de esto, y tú más. Entran a la iglesia, lo más falta que se persiguen, hermanos, ¿verdad? No hayan cómo pedirle perdón a la mujer por la malmatada que le pegaron en el camino. Y hermano, y viven alrededor. Así que tienen muy poquito camino para arreglarse. ¿Se da cuenta? Y la iglesia no es para pedirse perdón. La iglesia es para venir a congregarse, adorar, agradecer al Señor y desde luego a ser buenos discípulos para aprender la palabra que les va a moderar su forma de vivir. Y ustedes se vayan a su casa con una palabra de parte del Señor diciendo: Dios me habló. Creo que estoy equivocado, estoy equivocada. Antes de llegar a la casa del Señor, tengo que revisar mis manos, tengo que revisar la ira, la contienda, tengo que revisar cómo ando, entre sucio o limpio. La iglesia no es ni siquiera para venir a limpiarse, señores. No estoy diciendo que no se pueda hacer esto, porque la gracia y la misericordia del Señor es tan grande que Él perdona y limpia. Pero tú deberías de venir, hermano, preparado para recibir de Dios la bendición que Dios tiene para ti, en vez de venir a pedir perdón. ¿Se imagina? Venir a la iglesia a pedir perdón. Vamos a la iglesia, mi amor, ¿a qué? A pedir perdón. No, a la iglesia cristiana no se viene a pedir perdón. Se viene a ser ministrado por la palabra, por el Espíritu. Hermano,
expectantes a una sanidad, un milagro, una palabra, una profecía, una revelación que provoque nuestro cambio y nos ayude. Y entonces Pablo les habla a los que vienen condenados. En vez de rebelarse, vienen condenados. Se les olvidó que Dios va a dar testimonio a su espíritu. ¿Quiénes son? Hijos de Dios. Se les olvidó que son escogidos. Se les olvidó que son predestinados, hermano. Y actúan y se conducen como que si no conocieran al Señor. Qué terrible, hermano, una vida así. De veras que sí. Ha de ser muy triste vivir una vida así, se lo digo porque yo no la vivo, gracias al Señor. No la vivo, no la deseo. A mí siempre me preguntan, algunos que me conocen, hermano Tito, ha de ser muy cansado para usted estar en 2 iglesias, ahora que estoy pastoreando 2 iglesias. Yo le digo, ¿en qué? No, estar de una iglesia a otra. Digo, al contrario, para mí es una doble bendición, mientras el Señor me lo permita. Pero a muchos ya se cansaron de venir a un culto, y a medio culto ya están viendo a ver cuándo vamos a terminar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la condición de su alma. Esa es la condición en la que se encuentran, hermanos. Perdón, hermanos. Y Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, habla acerca de los condenados y por qué es que viven en condenación. Mire bien, por consiguiente, no hay ahora que dice condenación. Diga conmigo condenación. Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Cuántos? Amén. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuántos viven conforme al Espíritu? ¿Y cuántos viven conforme a su antigua forma de vivir? ¿Me explico, hermanos? Porque si tú quieres arrastrar las 2 naturalezas en Dios, vas a crear un colapso psicológico y espiritual. No te va a funcionar. Porque psicológicamente hablando vas a estar pensando, yo no debería de estar en un culto tan largo en la iglesia. Y luego aparte hacen vigilia, una vigilia que, hermano, quiero decirle que vamos a cambiar eso. Vamos a empezar a hacer vigilias. Lo vamos a cambiar y no necesariamente va a ser aquí, amados hermanos. Se los digo de antemano, pero vamos a hacer vigilias. Vamos, alégrese. Vamos a hacer vigilias, no va a ser aquí, pero va a haber vigilias. Y mire, tenemos ciertos eventos al año. Vamos una vez al retiro. One time al retiro. Una, hermano. Y para muchos es conflicto ir una vez al retiro. Es increíble, hermano, cómo está el corazón de la gente que no quieren soltar su vieja naturaleza. No quieren vivir por el Espíritu, quieren seguir todavía en su antigua forma de vivir, siguiendo los deseos de la carne. Hermano, yo le soy bien franco. Yo no sé con quién platicaba el otro día y no sé con quién platicaba, pero platicando un poquito acerca de mi juventud, yo le decía, mira hermano, yo iba, cuando a mí me mandaban del ministerio a predicar, porque yo era obrero desde muy jovencito, fui líder siempre en la iglesia, fui coordinador de evangelismo por muchos años, junto con otros, casi 7 años. Fui maestro 7 años, fui obrero varios años dentro de todo eso. Entonces fui predicador, fui evangelista en el ministerio de donde yo vengo, hermanos. Y desde muy jovencito el Señor me empezó a permitir predicar y a mí me mandaban con cartas, porque el ministerio operaba con cartas. Y en cada carta el pastor donde íbamos tenía que evaluar hasta nuestros zapatos, nuestro peinado, nuestro vestuario.
y cómo habíamos predicado, si habíamos hablado mucho y dicho mucho, o habíamos hablado mucho y dicho poco. ¿Me explico? Lo dije bien, ¿verdad? Sí, lo dije bien. Todo nos lo evaluaban, hermano. Todo nos lo evaluaban y sellaban la carta y la mandaban de regreso a nuestro pastor. Nuestro pastor agarraba la carta, o los ancianos encargados, y leían la carta. Mira vos, aquí dice el pastor que tu pantalón estaba arrugado. Que en el estudio, y se lo digo, a mí me lo dijeron, hermano, en mi oficina, en la oficina de ellos, perdón. En el estudio, la predicación dice muy buena. Así dijo el pastor, hermano, en una de las cartas. El estudio le faltó aclarar un punto. Y por eso yo me volví muy minucioso en el estudio, no dejar huecos ni hoyos, hermano, para que no quedase duda de lo que se dice. Pero todo no lo guardaban, hermano. Y platicando con esta persona le decía: lo que tú ves hoy en mí no nació de la noche a la mañana. Es el resultado de retiros. Dije retiros porque no había uno. Retiros, había varios. Retiros, congresos, seminarios, escuela bíblica, estudios. ¿Qué más? Conferencias. Hermano, yo me metí hasta los seminarios de matrimonios. Llegaba con los que estaban encargados, hermanos, ¿será que yo puedo entrar al seminario yo solterito en aquel entonces, ¿no? De matrimonios. Oh, sí, hermano, usted piensa casarse algún día, quién sabe, a lo mejor es posible. Pásele, éntrele. ¿Quiere que le cuente algo? Amados hermanos, estuvimos un año con nuestro pastor, un año, a las 5 de la mañana, todos los días en un culto matutino, un año. ¿Me escuchó? Completito. Cuando se terminó el año, entonces el pastor reanudó las actividades, pero estuvimos un año en un culto matutino de 5 a 8 de la mañana, todos los días. Estuvimos por años a las 5 a 7 en la oración, hermano, con los hermanos que llegaban a orar. Dije 5 de la mañana, hermanos. Estuvimos por 2 años, creo, casi 3, no recuerdo bien, 2 años, considero, con un predicador que más que maestro era predicador, de las 5, hermano, de la mañana hasta las 8 en la escuela. Después del año nos echamos otro año. Perdón, algunos me han dicho a mí: pastor, usted se ve como que sabe. No, no se ve, yo sí sé. No, yo no me veo como que sé. Yo sí sé lo que le estoy enseñando. Pero ¿sabe por qué sé que sé? Porque hay testimonio de quienes me enseñaron que saben que sé. Lo que le quiero decir con todo esto, hermano, no es en sí halagar y alabar mi persona. Lo que le quiero enseñar a usted es que si usted quiere vivir una vida como un hijo de Dios, tiene que definirse por el cambio y no vivir por la carne, sino por el Espíritu. Tiene que pagar el precio. Si usted no paga el precio, usted será la misma persona el día de mañana hasta que se haga viejito con muchos anhelos. Posiblemente ya ahí, yo un día quiero predicar la palabra del Señor, pero ni siquiera a un retiro quiere ir, a una vigilia, a un seminario, a una actividad. ¿Cómo piensa usted que Dios le va a usar si no quiere aprender a caminar? Aleluya. Bendito sea el Señor. Por años, nuestros cultos, los domingos fueron de 9 horas. 9 horas, señores, nuestros cultos. Cualquiera puede decirle: qué exageración. Yo podría decir: qué gloria nos tocó vivir, hermanos. Qué gloria.
Tony Pérez llegaba a ministrar, él se aventaba 3 horas en la alabanza solamente. 3 horas en la alabanza él. Y luego venía nuestro pastor, otras 2 horas, hermano, ministrando la alabanza. Y luego la predicación larga. Entrábamos a las 2 de la tarde, salíamos a las 11, 12 de la noche. Todos los domingos. Qué gloria, hermano. ¿Cómo tú puedes decir que no anhelas vivir en la presencia del Señor si dices que amas a Dios y no quieres vivir en la presencia del Señor? Imagínate que cuando llegues a la presencia de Dios solamente va a haber presencia, cultos. Hermanos, si Juan se asustó porque hubo media hora de silencio en el cielo y dijo, ¿qué está pasando? What's going on here? Something is not right. Así inmediatamente empezó Juan a hablar, hermano. Media hora todo el mundo callado. Si los cultos eran, me imagino que se baja uno y sube otro. Continua adoración. Bueno, no le quiero hacer gravosa a usted. Nuestros cultos no son de 9 horas. 3 y media, a veces 4. ¿Verdad? Una bendición, una ricura de parte del Señor. Entonces, Romanos 8:1 dice, por consiguiente, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No debe de haber condenación. Sin embargo, hay muchos hijos que vienen condenados y viven condenados. Y ahí está la razón. Pablo explica para que la iglesia sepa, los que no andan conforme a la carne, porque los que andan conforme a la carne sí viven condenados. Hermano pastor, ore por mí porque fíjese que tengo un espíritu de acusación. La pregunta que tendría uno que hacerles es, ¿y qué hizo para que se active ese espíritu y lo esté acusando? Cuénteme, ¿cuáles son las fechorías en las que anda metida? Si no conforme, dice, al espíritu. Esos son los que no tienen condenación. Esos llegan a la iglesia, hermanos, no llegan a persignarse. Por reverencia tal vez sí, pero no llegan, hermano, acusados, señalados. No, esos vienen a adorar. No vienen a adorar, vienen a servir. Pero no vienen, hermano, a ponerse a cuentas a la iglesia. Diga conmigo amén. Santo sea el Señor Jesús, ¿verdad? La versión Torres Amat lo interpreta así, a Romanos 1:8. Por consiguiente, nada hay ahora digno, mire bien, de condenación, mire bien, en aquellos que están, ¿qué dice? Regenerados. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y que no siguen. Hermano, favor, hombre. No le busquemos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Es simple. Una persona que vive señalada, acusada, es porque tiene que reparar lo malo que está haciendo como hijo. Vive condenado porque no ha llegado la regeneración a su vida. Por eso vive pidiendo perdón. Ore por mí, pastor, pidiendo oración. Yo no estoy de acuerdo que se ore siempre por la gente. Hay que orar. Hay que bendecir, pero no hay que orar por aquel que ahorita pide oración y vaya a hacer lo mismo. Hay que dejarlos. Ahí déjelo. Perdón, hermanos. Es muy importante que cuando alguien ora por una persona, grábese bien lo que les digo a todos los que oran y que les gusta andar orando. Es importante que cuando usted ora por una persona, traslade espíritu y no alma. Grábese bien lo que le digo, porque eso lo tiene que estudiar usted. En muchas de las oraciones no se traslada espíritu y por eso no hay cambio en la persona. Solo se traslada un sentimiento almático de compasión, de amor, etcétera. Vamos adelante. La palabra condenación debemos de verla más de cerca. En el griego se interpreta como, aquí muy rápido, katakrikma.
¿Qué significa? Condenación, pena. Este es el original griego. ¿Cómo lo interpreta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿correcto? Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Ninguna. Hay un cataclisma, condenación para los que no viven por el Espíritu en su vida nueva. Enlazan, hermano. El derivado de esto es el 2632 catacrino. Su definición de este término 2632 del griego significa sentencia adversa, el veredicto o condenación. Mire, hermano, cáptame lo que le voy a decir a usted ahorita aquí. Muchos caen en las manos de Dios y ni cuenta se han dado, porque hablan del amor y la misericordia y siguen haciendo lo mismo, practicando lo mismo, y ni cuenta se han dado que han caído en las manos del Dios vivo y nada les fructifica. No le miento, yo he conocido casos, recientemente conozco uno muy fuerte, cercano, de un hombre que por causa de su conducta se separó de su mujer, se buscó otras dos. Él se siente un galán, hermano, el playboy de la colonia. Pero ese hombre agarra un poco de dinero, se le rompe el motor de su carro, lo repara, le chocan el otro. Le chocan el otro, no lo ha terminado de venir aquí. Le llega una deuda de no sé qué tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios persigue a alguien, lo persigue, le cierra todas las puertas. ¿Sabe cómo se llama eso? Condenar. Lo que le quiero decir es que hay hijos que están siendo juzgados en vida. No van a esperar ni llegar al Bimá, que es el tribunal de Cristo, donde se van a juzgar las obras. Están constantemente en juicio, salen de un juicio y van a otro. A eso se refiere. Y ni aún así quieren cambiar. Y salen de una y entran a otra. Terminan con una y va para otra, otras dos o tres, hermano, a la vez. Y la pregunta que se hacen: ¿qué me pasa? Algunos dicen: estoy salado, salada. He oído esas expresiones. No, no está salado ni salada. Tiene que definirse a vivir por el Espíritu. Tiene que darse cuenta que ahora usted es un hijo de Dios. Es lo que Pablo le está hablando a los romanos, hermano. Entiendan que son hijos y ya la conducta de ustedes no debe de ser la misma que tienen los hijos de las tinieblas. Su conducta debe de ser diferente o van a caer en condenaciones, en sentencias adversas, en veredictos de condenación. Hermano, qué triste ha de ser a una persona indefinida llegar a la iglesia a pedir perdón y a ponerse a cuentas con Dios. Ay, Señor, perdóname, he pecado otra vez, el mismo pecado de hace 20 años, Señor. Yo siempre lo he dicho, por lo menos ya cambien, hermanos, de peticiones, ¿no? Lo mismo. Y no se cansan de estar siendo perseguidos por condenaciones a los hijos. Y son hijos. Es lo más tremendo, que son hijos. Vamos rápido. También otro derivado de esto es el de 2596, que se traduce como cata hacia abajo según denota intensidad, y de 2917, crima, los unes, resultados de un juicio. Habla propiamente la sentencia precisa de la condena pronunciada oficialmente después del proceso legal debido que estableció la culpa. Hermano, todo esto te habla de la condenación en la que vive un hijo de Dios, cuando no fue llamado a vivir en condenación. Fue llamado a vivir en libertad y en bendición. Habla de hijos condenados en vida, que han caído en juicios por causa de su conducta.
de los hijos que aman las obras de la carne y que no han sido regenerados aún. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están ¿en qué? ¿Pero se ha dado cuenta que hay mucha gente que ha vivido condenada? No lo hay, incluyendo algunos de nosotros, cuando no entendíamos esto, que hay que definirse por el Señor, porque se vivía conforme a la carne. Pero ahora que vivimos conforme a la voluntad del Espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por consiguiente, nada hay ahora digno de condenación, repito, en aquellos que están regenerados en Cristo Jesús y que no siguen la carne. Pero los que siguen la carne sufren condenación. ¿Cómo quiere vivir usted, hermano, su evangelio como hijo? ¿En condenación o libres de toda condenación? ¿Dónde está la respuesta? Siga al Espíritu. Siga las cosas del Espíritu. Todo lo que es del Espíritu va a traerle vida. Todo lo que es de la carne le va a traer muerte, hermano. Es bien simple. Note cómo la palabra es específica sobre la ley de vida y la ley del pecado y la muerte, hermano. Aquí le voy a poner otro pasaje para que usted lo vea. Todo esto ya lo hablamos en los temas pasados, se lo recomiendo. Vaya a verlos para que los vuelva a escuchar. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era él débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, ¿correcto? Y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Y Hebreos lo testifica, 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante ¿qué? Toda la vida. Vamos rápido aquí. Ya no somos esclavos para vivir satisfaciendo los deseos de la carne, como que si no conociéramos a Dios. Jesús nos liberó, Jesús tomó nuestro lugar, Romanos 8:4, a fin de que la justificación de la ley tuviese su cumplimiento en nosotros, que no vivimos conforme a ¿qué? Sino conforme a ¿qué? La clave de este mensaje está: o vives por el Espíritu o vives por tu antigua forma de vivir, y va a haber resultados. El primer resultado va a ser: vas a vivir en libertad, en vida de Dios. Pero si vives en la carne y en tu vieja naturaleza y no por el Espíritu, te va a seguir la condenación. Y por eso es que muchas veces se vive condenado, hermanos, y todo eso el diablo lo utiliza para frenarte. Es mejor que vivas por el Espíritu. Entendamos esto en otras versiones. La versión latinoamericana dice: hacia adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andábamos por los caminos de la carne, sino por los caminos o por el Espíritu, ¿correcto? Vamos a ver qué dice otra versión. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Hermano, si tú entendieras esto, no te preocuparías ni por el diablo ni por el pecado. Solo te preocuparías por vivir conforme lo que diga el Espíritu Santo de Dios, y serías un gran amador de la palabra de Dios. Nada te detendría.
Nada, hermano. Te señalaría. Vivirías una vida de bendición. La pregunta es, ¿la vives? ¿Cómo llegaste a la iglesia hoy? Ay, pidiendo a Dios un milagro, que me perdone. Es que mire, pastor, en mi casa usted no tiene la menor idea cómo se vive. Parece el infierno. Mi esposo es el diablo. Mis hijos los diablitos. Pero la mujer no, es una santa mujer de Dios, ¿no? Habría que preguntarle qué hace, ¿no? En la casa de la mujer. Hermanas, perdonen por darles tan duro, pero es que a veces usted sabe que tenemos que vivir Proverbios 29, ¿no? La mujer sabia edifica ¿qué? Y la necia con ¿qué las destruye? Otra versión dice con sus obras. Una mujer espiritual va a edificar siempre su casa. Va a saber cómo dirigirla. Una mujer insensata que tenga un problema de matriarcado y jezabelismo va a destruir su propia familia. La mujer es muy importante en el hogar. El varón también, pero la mujer es más importante, debo de decirlo. Aquí viene porque muchos caen en condenación y viven en condenados. Catacrima, como lo dije anteriormente, condenación, pena. Catacrino, sentencia adversa, el veredicto, condenación. Porque no viven conforme al espíritu, viven conforme a la carne. Tiene que ver con conducta. Romanos 8:5. ¿Cómo te conduces, hermano? Vienes con alegría a la casa del Señor, te vas de la casa del Señor contento porque no peleaste con ninguno de tus hermanos. Usted sabe que el pleito, la contienda, uno la refleja en donde planta, hermano. Hay gente que crea conflictos. Yo conocí una persona muy cercana a mí que anduvo por un tiempo conmigo y yo le decía, ¿sabes una cosa, hermano? Tú eres un troublemaker. Donde quiera que te plantas no estás contento si no creas un problema. Si no hay problema, lo creas para tú sentirte bien. Me tuve que deshacer de esa persona. Le corté mi amistad, mi comunión, lo eché de mi casa, hermano, que no vivía conmigo, por cierto. Era una persona que tenía libertad de llegar a mi casa y le prohibí llegar a mi casa. Hermano, más cuando llegan con esas palabritas y le dicen a usted, ¿cómo le hace usted, señora, para vivir con este? Hermano, eso me marcó a mí. Yo dije, le dije, no, muchachito, primera y última vez que me visitas. Y así ha sido. Nadie puede decirle a usted cómo usted va a vivir en su casa, más que ustedes dos que saben cómo viven. Y usted sabe que yo soy fuerte en mi voz, ¿no? Y hablar a veces como que yo estoy enojado, pero no estoy enojado. Estoy acostumbrado a hablar fuerte, que es más diferente. Y llega un loco por allá, que uno lo dejó entrar a su casa a decirle eso a su mujer. ¡Ja! Es como para sacarlo a patadas, hermano. Solo porque ellos tienen conflictos, piensan que uno vive en conflictos. Deshágase de esas amistades. También usted, se lo recomiendo. Échelas, no importa que sean hermanos. Especialmente si son hermanos. Alguna infelicidad viven y quieren que usted viva como ellos. Échelos. Tiene que ver con conducta el problema. Y aquí viene el punto. Los que viven según la carne, mire lo que dice Torres Amat, se saborean, hermano, de la carne. Ay, es que yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, pastor, viera como yo me deleitaba bailando. La música para mí ha sido un arte, pastor. Y aquí ni la boca mueven. Pero no oigan una de esos gangosos que tocan con banda. Ya empiezan a mover hasta el cuellito. ¿Sabe cómo se llama? Conducta, carne. Eso no le edifica a ningún hijo tener su música mundana y luego poner
una música cristiana. No, usted tiene que definirse por el Señor. Si usted piensa que oír música mundana no le va a programar para amarrarlo a vivir en el pasado, usted está muy equivocado. Usted tiene que definirse, deshacerse de eso. O eso no es. Todo eso lo amarra al pasado, hermano. Cambie su música por un cántico nuevo. Póngale un canto espiritual, algo que edifique su alma y su espíritu. Y no que le recuerde como andaba de borracho basqueándose por allá en los antros, dando lástima, vergüenza, por allá con sus amigos, sus compañeros. ¿Qué orgullo hay en ello? Ninguno. Vergüenza debería de darle a alguien a hablar de esas cochinadas, hermano. Es horrendo eso. Horrendo, hermano. Y Torres Amat dice que el problema de la conducta está porque la gente insiste como hijos en vivir según la carne y se saborean con las cosas que son de la carne. Dicen que rico está esto. Esta iglesia sí me gusta porque aquí sí bailan como yo bailaba antes, así tipo salsa, tipo lambada, hermano. Solamente falta que digan, ¿no? El mismo verso en el de las Américas, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, el secreto está en definirte a vivir por el Espíritu. Deshácete de todo lo que alimente tu carne, deshácete. Si a ti te provoca la música que oías antes, mover el piecito, deshácete. Vamos, deshácete. Si todavía las cantas, deshácete. Porque el Señor ha puesto un cántico nuevo en tu boca y en tu corazón. A menos que tú quieras vivir ligado a las dos naturalezas. Y entonces vas a vivir condenado. Vienen condenaciones. Deshácete. Vive conforme al Espíritu. Y eso es lo que Pablo le explica a los romanos. Vivan conforme al Espíritu, señores. No vivan condenados. Vivan conforme al Espíritu. Aclara, un hijo se condena con su propia conducta. Su mente está puesta en lo carnal. Mire bien. 8:6, porque la mente puesta en la carne es ¿qué? Vamos, léalo, muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aleluya, bendecido. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo anda? Aquí, hermano, una luz. ¿Podría orar por mí? ¿Por qué no le dice al pastor que si puede orar por mí? Que ponga las manos y los pies, a ver si se me va esta tentación que tengo. No, métase con el Espíritu. Deje lo que esté viendo en casa, deje lo que está oyendo, deje lo que está saboreando su carne. Deshágase de eso y meta el Espíritu. Va a ver el cambio que va a tener usted. Usted me cuenta. Va a llegar a la iglesia, hermano. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, correcto. ¿Y qué más? Mejor me es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero hay gente que no ama ni congregarse y dicen que son hijos de Dios. Y ay, hermano, qué triste vivir así. Una vida de condenación. Tan rico que es vivir en vida y en paz. ¿Cómo anda, hermano? Bendecido por la gracia del Señor. Trae luchas, amén. Pero qué bendición tener luchas. ¡Ja! Estoy fortalecido en el Señor. El Señor me dio una palabra para el pastor Fito en privado. No es un misterio lo que le voy a comentar, porque todos los ministros tenemos ciertas luchas en el ministerio. Pero a mí me llamó la atención la palabra porque me marcó. Porque yo pude ver claramente eso y se lo quiero compartir a usted también, para que usted lo entienda. Y el Señor me decía que los montes que se plantan enfrente de nosotros son simplemente para que podamos elevar nuestra visión y ver más alto.
cada vez que tú brinques un monte, vas a tener un panorama distinto del que ves abajo. Pero si tú no brincas ese monte, porque no amas seguir al Espíritu, la visión no se va a alargar. Vas a vivir con tu misma visión. Y tú vas a estar como aquel que peleaba los 4 ciegos. Uno decía, el elefante es como una gran serpiente, decía uno. Y el otro decía, no, usted está mal, señor. El elefante es como una gran muralla, decía. El otro, usted también está mal. El elefante es como unas grandes columnas. Y el otro decía, el elefante es como una gran ciudad. Y cada uno interpretaba conforme a lo que podían ver aún con su ceguera. Pero cuando tú aprendes a vivir por el Espíritu, el Señor te alarga la visión para que veas más allá de tus ojos. Y tú mires que la lucha que tienes es insignificante. Que muchos de nosotros hemos pasado miles posiblemente de luchas como esas, que ahora te están estorbando a ti, que lo único que van a hacer es fortalecerte, engrandecerte, y que nadie debe de ayudarte a pelear tu propia batalla para que no te formes como un cobarde. Tienes que aprender como un valiente a pelear tu propia batalla para que te formes en la intimidad. Las mejores victorias se ganan de rodillas y no en público. No es en público, señores. No es que alguien venga y ore por ti y te va a cambiar la vida o te va a cambiar el mundo milagrosamente hablando. Te puede ayudar la oración, porque la oración cambia. Hay poder cuando uno ora, pero no necesariamente significa que todos los que oran lleven espíritu. Y por eso hay muchos almáticos en las iglesias. No saben pelear sus propias batallas. Una luchita los saca. Lo primero, qué vergüenza que a un hijo de Dios una luchita lo primero que haga es pensar en dejar la iglesia y dejar al Señor y su ministerio. ¿Por qué no deja su trabajo si tiene luchas? ¿Por qué no deja el país si el país es el problema? ¿Por qué piensan dejar a la iglesia, al Señor y al ministerio, la obra que el Señor le ha dado en su grande misericordia que haga? Porque está reflejando su condición. ¿Se da cuenta? Yo no oro por toda la gente, como usted se da cuenta. Usted tiene que aprender a pelear su propia batalla. ¿Tiene algún problema? Ore. Pastor, ya oré y no ha pasado nada. Ok, perfecto. Vamos a orar por usted, me voy a unir a su oración. Pero el que venga que ore, pastor, mire, para que me cambie la vida, no. ¿Ya oró usted? No. No sé orar, aprenda. Aprendió a hablar, ¿por qué no va a aprender a orar? ¿Sí o no, hermanos? Practíquelo. Tantas veces que hemos orado aquí, tantas veces que hemos ministrado, como para que usted diga que no sabe, hermano. No, ore, pida al Señor, pelee su propia batalla. Pero mire lo que dice la Biblia: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, señores, los que están en la carne, miren, hermanos, ustedes que oran por los hermanos aquí en la iglesia, les voy a pedir un favor: no oren por ellos. Todos, no importa quién sea, no oren. No oren. Y si yo me pongo a orar por ellos, solamente ayúdenme a cubrir. No ore por ellos. No oren. Usted tiene que aprender a pelear su propia batalla. Usted también. Usted. Un día le van a cantar el canto que le cantaban a David y a Saúl. Saúl mató a 1000. Pero David, que tenía intimidad con Dios, mató a 10,000 enemigos. Derrocó a 10,000 y no era el rey, pero era un gran guerrero en la intimidad.
Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, señores. Por eso viven en condenación. Carecen de todo, están condenados. Se arregla una cosa, surge otra. Les duele algo, otra vez les duele por acá otra cosa, hermano. Pasó algo o pasa otra cosa, y así se la pasan. Así. Métase con el Espíritu. Dígale sí a la visitación a las 2 de la mañana del Espíritu Santo cuando lo despierte. Dígale sí al Espíritu de Dios. A las 3 dígale sí. A las 12 del mediodía dígale sí, hermano. Yo tuve una experiencia un día que me hablaron con voz audible, hermano, aparte de otras. No sé qué hora sería de la madrugada, pero era muy de madrugada. Y me gritaban con alta voz, especialmente de la oración. Yo me levantaba y me hincaba. Y le dije al Señor, sí, Señor, ¿por qué tengo que orar? Porque ya la voz audible. En la madrugada. Y me hinqué y le dije al Señor, Señor, ¿por qué tengo que orar? Y el Señor me habló de 3 cosas por las que tenía que orar. Una vez, estando jovencito, tuve una experiencia como Pedro, un éxtasis, una gran necesidad de ir a orar. Sentía la gran necesidad de orar, hermanos. El llamado del Espíritu no es cuando tú quieras. Espérame, Señor, déjame termino de ver mi novela, mi serie, déjame termino de relajar, déjame termino de cocinar. Cuando el Espíritu Santo de Dios te llama, atiende a su llamado, porque quiere trasladarte vida y paz. Ignóralo y a ver cuándo te vuelve a llamar. Pero cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu de Dios y a atender, inmediatamente el Señor dice, este sí me está entendiendo que yo quiero darle vida y paz. Y el Señor te bendice. Y luego te vuelve a llamar otra vez. Y luego otra vez. Pero ignoras al Espíritu Santo y a ver cuándo te vuelve a hablar el Señor. Lo vas a ir a buscar como Saúl, por profeta, por pitonizo. Y no vas a oír la palabra del Señor. Me acuerdo que sentí una gran necesidad de orar, un éxtasis, y no hallaba qué hacer en mi estómago. Hermano, cuando usted experimente eso me entenderá. Si es que ya lo experimentó, usted me entiende. Mi estómago ardía, se revolucionaba. Yo decía que necesito orar, necesito orar, necesito orar. ¿Dónde oro? Me metí a un lugar, ¿dónde oro? Necesito orar, orar. Yo estaba lavando mi carro a las 5 de la tarde. Sol puesto, hermanos. Al final me metí a un garage y ahí tuve una experiencia extraordinaria con Dios a plena luz del día. ¿Sabe por qué? Porque hay que aprender a seguir al Espíritu y renunciar a la vieja naturaleza que se saborea con las obras de la carne. ¿Cuántos están en Cristo? Diga conmigo amén, estoy en Cristo. Su llamado es a vivir por el Espíritu y no por las obras de la carne, para que viva en vida y paz y no en continua condenación. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Se supone que Cristo nos liberó, ¿correcto? Torres Amat. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Mira lo que dice el 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Jesucristo. Puede ser eso. Si alguien ama más la carne que al Espíritu de Dios, pues no es de Dios. Pero Él nos ha liberado, hermanos. Diga conmigo libertad. Cantamos un canto, libertad hoy, ¿no? Esa libertad se manifiesta en la vida y la paz en la que vivimos nosotros. No habla de que no vas a tener conflictos, claro.
pero vives en paz. ¿Estás en paz con Dios? El mismo verso en la Biblia de las Américas. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es ¿de quién? De Él. Ahora, el que está en Cristo tiene el Espíritu de, dígalo conmigo fuerte, el que está en Cristo tiene el Espíritu de, no lo oí, el que está en Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Cristo. Y si tú tienes el Espíritu de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, ya no puedes, ya no, aquí con esto ya no hay excusa. Decir, ay, hermano pastor, es que el diablo me tentó, me llevó a pecar. No, ya no se puede. Te ha liberado. Pecaste tú porque te dio la gana y te condenaste por necio. Sigue al Espíritu y vas a vivir en la vida y en la paz. Bendición de Dios. Sigue a la carne y vas a vivir condenado. Es tu decisión como hijo, ¿no? O por el otro lado, a lo mejor no eres de Él. Tienes que aceptar a Jesús para que puedas tú experimentar la obra del nuevo nacimiento. Posiblemente. Hay muchos casos así, ¿no? Que hay gente que se la pasa toda la vida en la iglesia y al final resulta que no eran hijos de Dios y bautizados. Nunca dieron señales de tener, hermanos, las evidencias de un hijo. No se dio testimonio de él por ningún lado. Hay que concluir, hermano, con esto. Los hijos viven en libertad, no en condenación, repito. Los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Los hijos no deben de ser esclavos para vivir satisfaciendo los deseos de la carne, como que si no conocieran a Dios. Hermano, por culpa de estos ingratos nos tienen quemados a muchos. Pero yo conozco a uno que me han dicho así, que hace esto, que dijo esto, que esto y que vive así y así. Y yo tengo que decir, pero no todos somos así. Hay algunos que no han entendido que tienen que negarse a la carne y aceptar la vida del Espíritu, que viven así, dan mal ejemplo. Pero no todos, son esclavos todavía del pasado, hermano. Los hijos son guiados por el Espíritu. Los hijos tenemos el testimonio en nuestro espíritu, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Vamos, dígalo conmigo. Hermano pastor, ¿qué piensa? ¿Usted piensa que yo soy una hija de Dios? Pues no sé, mi hija sí. ¿Qué dice tu espíritu? No, pues no sé, pues a lo mejor no. O a lo mejor tienes que ajustar tu vida. Deja de vivir ya más alimentando y saboreando tu carne y empieza a saborear la vida del Espíritu. Y entonces vas a saber la diferencia, hermano, en todo esto. Hermano, que es tan lindo que es vivir en el Señor. Yo no concibo la idea de vivir una vida, hermano, que no sea la que sea en el Señor. No la concibo, soy franco en eso. ¿Qué quiere que le diga? 35 años de evangelio, me ha llovido, me ha lloviznado, me ha relampagueado, me han caído todo lo que usted puede interpretarle hasta donde yo pienso. Hemos pasado por todo, lo que usted no pueda tal vez imaginar, pero es cosas insignificantes, hermano. Tenemos una mejor esperanza con el Señor, como para decir, no vale la pena seguir en la iglesia, buscando de Dios, aprendiendo de Dios, dejando que la palabra me llene, buscarlo del Espíritu. Tenemos una mejor esperanza, hermano, que comienza en la tierra pero que termina en los cielos. Esa no la tiene el hombre común. Y muchos viven como que si no tuvieran esa esperanza. Somos los herederos del reino. Los herederos del reino, hermano. Ay, hermano. Yo sé que muchas fábulas se han levantado de todo este punto,
de ser herederos del reino, al grado que lo ponen a uno como príncipe. Para ser bien franco, esa es la realidad. Somos príncipes ahorita, pero el Señor nos está formando para que seamos reyes, porque ahora estamos desarrollando el sacerdocio, pero somos príncipes, hijos de un gran rey. No vale la pena vivir por la carne que engendra muerte, pero vale la pena buscar de Dios que engendra vida. Termino con estos pasajes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de ¿quién? Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así es que aguántele, hermano, aguántele, no sea cobarde. Ya deje de andar pidiendo tanta oración. Ore. Ya deje de estar diciendo que, ay, hermano pastor, cuánta necesidad tengo. Piense por qué. ¿Por qué? ¿No será que quiere vivir en dos caminos? Defínase hoy por el Espíritu para que Dios le bendiga y usted pueda encontrar la bendición que hay de estar en el Evangelio. Póngase de pie y damos gracias al Señor. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermanos? Ya, amén. Yo solamente voy a orar. Mire, siempre me toca a veces salir corriendo porque es que es imposible dejar algo pendiente. Espero que usted haya entendido, haya captado que no somos cualquier persona. Pero eso sí le aclaro, amado hermano, hay hijos que viven en libertad y en paz, y hay hijos que viven condenados. Y la solución es bien simple: defínase por el Señor. Defínase. Ya deje de saborear la carne, hombre. Tal vez usted es de aquellos que dicen: es que fíjese que yo no fui tan pecador, por eso no amo tanto. No se haga, usted fue bien pecador. Lo que pasa es que a veces uno se autojustifica y no quiere mirar realmente lo que uno fue, hermano. Mire que a mí me tuvieron que sacar del cuerpo y llevarme a las profundidades de la tierra para enseñarme qué tan pecador era yo. Porque el diablo te ciega. El diablo te ciega, hermano, para que tú no veas tu condición. Pero sabes algo muy interesante: otros dan testimonio de ti. A veces tienes que aprender a escuchar los comentarios de otros, no de todos, de otros, que tengan testimonio de ser algo en el Señor. Tienes que escucharlos, prestarle atención. No vaya a ser que estés pensando que estás bien y estás equivocado. Y entonces empezar a trabajar, alimentar tu vida espiritual en todo lo que tenga que ver de Dios. Discipulado, cultos, congresos, vigilias, seminarios, retiros, hermano. Eso va a alimentar tu vida espiritual y vas a aprender a vivir por el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y entonces es cuando empieza a emerger la vida y la paz. ¿Quiere levantar sus manos al cielo? Y oramos al Señor en esta hora. No le voy a pedir que venga al frente, pero tal vez usted se haya identificado con el mensaje. Y ahí donde usted se encuentra puede decirle al Señor: Señor, hoy he entendido que necesito cambiar mi conducta delante de tu presencia. Porque muchos necesitan una palabra que venga a orientarles y explicarles que es importante caminar en un camino de vida y paz. Otros no querrán oír este mensaje, pero es porque aman la carne, es porque no aman al Señor. Por eso no pueden recibir la exhortación de Dios. Pero esta tarde yo te insto a que si hay cosas que
están todavía indefinidas en tu corazón, hoy defínete por el Señor. Hoy defínete. Dame un segundo, hija. Hoy defínete por el Señor. Hoy defínete por el Señor. Y habla con Dios por un momento antes que los hermanos canten y ministren. Quiero que lo hagan con todo el corazón. Antes de eso, quiero que usted se defina con el Señor y le diga: Señor, aquí está mi vida. Dígaselo con sus labios: aquí está mi vida. Renuncio a las obras de la carne y hoy acepto la vida dirigida por el Espíritu Santo, que me va a llevar a la vida y a la victoria. En esta tarde, dígale: Señor, yo acepto la dirección de tu Espíritu, la guianza de tu Espíritu, la administración de tu Espíritu Santo, y declaro que mi vida será una vida llena de la vida y la victoria que viene del cielo. Y conquistaré no solo las naciones, conquistaré mi alma primero, y luego conquistaré a los míos y conquistaré a los que me rodean. Pero yo miraré el cambio, cómo vendrá, porque seré sacudido, sacudida por tu Espíritu Santo. Aún en la intimidad, a la hora que me llames, acudiré. Dígale al Señor: a la hora que me llames, acudiré. El Señor te llamará en la madrugada. El Señor te llamará, hermano, al mediodía, en la tarde, en la noche. A la hora que te llame el Señor, está listo, porque el Espíritu te va a llamar. Te va a llamar el Señor para ministrarte y hablar contigo. Y puede ser que a veces tengas que aprender a escucharle solamente, callado, sin decir nada. Puede ser que a veces tengas que decirle: sí, Señor. Y vas a mirar cómo tu vida va a empezar a cambiar, ahora sí dirigida por el Espíritu de Dios. Romanos 8:1 se cumplirá en tu vida. Digo pues, andad por el Espíritu, dijo Pablo a los Gálatas, y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Pero Romanos 8:1 habla acerca de que ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo Jesús, a los que no saborean el deseo de la carne. No, estoy hablando a aquellos que viven por el Espíritu, aquellos que anhelan el Espíritu. Anhela una relación con el Espíritu Santo. Cuando Él te llame, ama su presencia, hermano. Ama la comunión, ama la palabra, ama las cosas de Dios, y vas a mirar la administración que Dios te va a dar. Tan lindo que es. Ministremos al Señor, Raúl, por favor, ahí. Levanten su voz, cantemos un canto. Hermano, levante su voz delante del Señor antes de irnos.